Un alumno de colegio católico tiene como maestra a una monja que empieza a seducirlo, y luego de intentar resistirse, al final el chico termina cayendo en la tentación, pero sin saber que ella esconde un oscuro secreto. Por eso hoy, That Sister. La película empieza con nuestro protagonista Jason quejándose de que sus padres lo enviaron a un colegio católico y luego empieza a grabarse tocando una canción para poder participar en American Idol, mientras vemos algunas imágenes que ya le están quitando todo el misterio a la película. Más adelante nuestro protagonista llega junto a su hermana Zoe al colegio católico en donde se saluda con su crush Sarah, y enseguida descubrimos que su padre desea que Jason priorice más sus estudios antes que su carrera musical para que no se termine muriendo de hambre. En eso aparece la monja superior para saludar a sus alumnos, pero como Jason está pasando por la etapa rebelde, se marcha sin saludarla, y después la mujer recibe a una nueva monja llamada Hermana Sofía, a quien le recuerda que usar maquillaje es pecado. Luego, cuando las dos monjas se cruzan con Jason, vemos que Sofía parece bastante interesada en el chico, y al final, cuando la nueva llega a su habitación, parece que ella no se siente cómoda usando calzones de abuela y en cambio prefiere usar algo más llamativo. Mientras vemos que Zoe prefiere rezar por ayuda antes que esforzarse en sus estudios, Jason se pone a revisar los comentarios de su video musical para subirse la autoestima al mismo tiempo que Sofía mira el mismo video comportándose como una adolescente frente a su ídolo. En otro momento, nuestro protagonista se pone a cantar dentro del colegio sin darse cuenta que la hermana Sofía es el único público que tiene, y por eso ella lo termina aplaudiendo y enseguida elogia de manera exagerada su talento para escribir canciones como si fuera el nuevo Bob Dylan. La cuestión es que llega el primer día de clases en donde Sarah no pierde el tiempo para coquetear con Jason, y por eso cuando aparece la hermana Sofía los termina descubriendo y así decide alejar a la chica de su músico favorito para que no se lo robe. Y antes de comenzar la clase, Zoe le recuerda que primero deben hacer la oración del día. Entonces la monja le pide a su alumna que ella tome los honores, y en eso la chica descubre que Sofía es de las que hacen trampa y no rezan cuando nadie los está mirando. Al día siguiente, Sarah se acerca a Jason para compararlo con Justin Bieber, y entonces el chico se cree el falso halago y empiezan a besarse hasta que son interrumpidos por Sofía. Y después de separar a los tortolitos, descubrimos la forma en que aparecen estigmas en las manos de las monjas. Más adelante, al final de la clase, la hermana Sofía llama a Jason para darle un castigo por sus actos lujuriosos en público, citándolo a su habitación. Entonces, cuando llega el momento de cumplir su penitencia, al final nuestro protagonista se termina encontrando algo inesperado. Entonces Jason se queda un buen tiempo mirando hasta que decide que ya tuvo suficiente, pero luego en la noche vemos que el chico no puede sacarse esas imágenes de la cabeza, y en eso empieza a tener más fantasías cochinas con la hermana Sofía. Más adelante, Jason y su hermana empacan para regresar a casa con sus padres, mientras Sofía observa cómo Sarah quiere volver a robarle la presa, y por eso ella le pide a la hermana superior unos días de licencia utilizando la vieja excusa de la tía enferma en el hospital. La cuestión es que una vez en la casa, Jason discute con su padre después de plantearle la idea de abandonar los estudios para dedicarse a la música, y luego se marcha para tocar una canción que suena parecida a todas las anteriores mientras Sofía lo escuchaba a escondidas. En eso Jason recibe un llamado de Sarah haciendo que la mujer vuelva a ponerse envidiosa y por poco se termine delatando, pero ella se termina salvando de ser descubierta gracias a que el chico estaba hambriento, y al final ella regresa a su auto para ahogar sus preocupaciones con alcohol, y justo ahí parece tener una idea. Entonces Sofía se mete en la habitación de Sarah, en donde toma uno de sus libros para implantarle falsa evidencia, y luego se cruza con la hermana superior, a quien convence de que se perdió siguiendo una visión del Espíritu Santo mientras Zoe la estaba espiando. Al día siguiente en la clase, Sofía les dice a sus alumnos que abran sus libros de estudios, y así encuentra la evidencia que ella implantó en el libro de Sarah. Y a pesar de que la chica jura por Jesús que ella no tiene nada que ver, al final la terminan expulsando. Después la monja convence a la superiora de revisar otras habitaciones, y por eso encuentran una botella de licor en la habitación de Jason. Y aunque ya era algo bastante obvio, vemos unas imágenes de cómo llegó hasta ahí, y al final Sofía propone dejarlo un fin de semana trabajando como castigo. Así que el cura le pregunta a Sofía cómo fue que tomó la difícil decisión de vivir en castidad hasta casarse con Dios. Y entonces vemos un flashback que nos muestra que la mujer era una muy fan de las canciones de Jason, y por eso decidió deshacerse de la verdadera Sofía para robarle su identidad. Y luego de decirle a Zoe para que avise a sus padres, ella decide acompañar a su hermano en su penitencia, y así vemos a Jason haciendo trabajos de jardinería hasta que Sofía se acerca a él para provocarlo sin ninguna sutileza. Wow, it is so hot out here.
Y más tarde en la noche ella se mete como si nada en la habitación de Jason, y luego de dejar su celular grabándolo todo, la mujer se empieza a desvestir para acostarse con él y así sacarse todas las ganas que venía acumulando. Pero como parece que Jason no quiere hacerlo por miedo a que Dios mate a un gatito, ella lo convence después de decirle que Dios no puede ver nada si lo hacen a oscuras, y por eso al final terminan haciendo el delicioso mientras estaban siendo filmados. Al día siguiente Jason queda pensando en que quizás no había estado tan bueno, y al rato se vuelve a cruzar con Sofía, quien le exige que no se lo cuente a nadie y ni siquiera a su hermana Zoe. Pero cuando Sofía vuelve a meterse en la habitación de Jason para practicar su fetiche con el sudor de su amado, justo en ese momento aparece Zoe, y por eso la monja esconde la ropa del chico y le dice que solo estaba haciendo una ronda de vigilancia por las habitaciones. Así que Sofía se da cuenta de que Zoe está siendo un problema para ella, y por eso la reprueba en un examen para decirle que le dará una oportunidad de repetirlo después de clases, pero al final resultó que solo era una trampa para acusarla de copiona. Entonces la monja se lleva a la chica junto a la hermana superior para que sea castigada, pero una vez que Sofía se marcha, la otra monja la manda a rezar 100 Padres Nuestros a cambio de su perdón, mientras Zoe le comunica que sospecha de la fe de su maestra ya que vio que ella no sabía cómo rezar. Por su parte, Jason entra en la iglesia para dirigirse al confesionario y entonces termina diciendo que cometió el pecado del delicioso, y como tuvo el atrevimiento de confesar que lo disfrutó mucho, al final descubre quién era la persona que lo estaba escuchando. Y luego de que ellos cometan un pecado en la casa de Dios, llega al colegio un obispo que conocía a la verdadera Sofía, y por eso su usurpadora termina escapando utilizando la excusa de su tía enferma antes de ser descubierta. Más tarde vemos a la falsa monja stalkeando otra vez a Jason, quien después de volver a discutir con su padre por su futuro, se termina marchando a la fiesta de Sarah, y una vez allí la chica no pierde el tiempo para quedarse a solas con nuestro protagonista. Pero justo en ese momento Jason vuelve a tener recuerdos de sus momentos recientes con Sofía, y por eso termina abandonando a Sarah, quien descubre que alguien dañó su auto, mientras nuestro protagonista se termina encontrando con la policía por no llevar con disimulo la botella de licor. En eso aparece Sofía para evitar que lo arresten, convenciendo al oficial de que ella es la encargada de devolverlo al buen rebaño, y luego se lleva a Jason con ella para proponerle que los dos se vayan a vivir juntos a otro país. Pero como Jason no quiere perder las ventajas de vivir en Norteamérica, termina dejando sola a otra mujer por segunda vez en la noche, aunque en ese caso a Sofía parece haberle afectado más haber sido abandonada por el chico. Luego Jason termina siendo recogido por su padre, quien ahora de la nada parece que empieza a considerar la idea de que su hijo se dedique a la música, y al día siguiente toda la familia se dirige a misa, y en eso Zoe se queda mirando un auto marchándose como si eso fuera algo sospechoso. La cuestión es que Jason y su familia están en la iglesia escuchando el sermón del cura mientras llega Sofía, quien no deja de cruzarse de miradas con nuestro protagonista, y después de eso Zoe se levanta a la mitad de la misa para terminar averiguando de quién era el auto que había visto más temprano. Más adelante Jason encuentra en su cama a Sofía, quien parecía haberse quitado la vida, pero al final solo se trataba de una broma pesada, y luego ella se marcha recordándole que no puede decirle nada a nadie para evitar meterse en problemas. En eso Jason recibe un llamado de su hermana para decirle sus sospechas sobre la monja, y por eso el chico le dice que después en otro momento le contará la verdad, y al día siguiente durante la clase vemos que Sarah se termina reincorporando. Entonces Sofía va a reclamarle a su superiora por haberla perdonado, y por eso ella le dice que si la sustancia crece de la tierra no es ningún pecado, y enseguida la falsa monja intenta alejar a Jason de la chica, aunque solo consigue que él vuelva a coquetear con Sarah delante de sus narices. Y mientras el adolescente les canta a sus compañeros otra canción de su poco variado repertorio, su hermana sigue haciendo tareas de detective al mismo tiempo que Sofía es poseída por el demonio de la envidia, y por eso vuelve a invadir la habitación de Sarah para homenajear la famosa escena de psicosis, con una coartada muy poco elaborada. Soap can be so slippery. Entonces Zoe descubre el cuerpo de su compañera, y luego durante el funeral de Sarah la falsa monja se acerca a Jason para decirle que los filmó haciendo el delicioso, y por eso piensa subir el video a las redes para extorsionarlo cuando se haga un músico famoso, a menos que él decida irse a vivir con ella. Al día siguiente Jason y su hermana vuelven a marcharse con sus padres, mientras Sofía le dice a la monja superiora que su tía imaginaria al final terminó dejando nuestro mundo, y luego la familia de nuestro protagonista está por cenar en un restaurante hasta que termina apareciendo
siendo la acosadora de siempre. Entonces Sofía se acerca a la mesa para saludar a los padres de Jason, quienes la terminan invitando para que se una a cenar con ellos, así que la falsa monja aprovecha para sentarse al lado del chico y manosear a su presa. Por su parte, Zoe empieza a hacerle preguntas para intentar desenmascararla, pero a pesar de que la falsa monja solo se contradecía, a nadie parece importarle mucho y deciden disfrutar de su cena como si nada, mientras la hermana superiora termina averiguando que nunca existió ninguna tía enferma. Más tarde, Jason le termina confesando a su hermana que él estuvo haciendo el delicioso con Sofía, pero Zoe le dice que no debería preocuparse tanto ya que sospecha de que ella ni siquiera es una monja, y entonces deciden entrar a su habitación para confirmar si nuestro protagonista se salvará de ir al infierno. Al día siguiente, la monja superiora llama a su despacho a Sofía, y por eso los dos hermanos aprovechan para meterse en su habitación, donde termina averiguando que ella era una fan obsesionada de la música de Jason. Mientras tanto, Sofía se encuentra en problemas por no haber pensado una mentira mejor que la de su tía enferma, mientras Jason encuentra sin esforzarse otra laptop en donde descubren el verdadero nombre de la falsa monja, quien al final toma una salida desesperada para intentar salvarse. Entonces la falsa Sofía termina atrapando a los dos hermanos en la iglesia para descubrir que ellos ya conocen toda la verdad. Entonces la mujer no tiene mejor idea que atacar desesperadamente a Zoe, haciendo que Jason actúe para defender a su hermana hasta que ella lo golpea en su punto débil para sacárselo de encima. Y luego, cuando ella estaba a punto de deshacerse de Zoe, justo aparece la hermana superior, quien sobrevivió gracias a su cabeza dura para salvarle la vida a la chica, y al final Jason termina aumentando a 2 su cuenta de pecados mortales dentro de la casa de Dios. Así que después de todo lo ocurrido y de rezar millones de Padres Nuestros para recibir el perdón divino, los dos hermanos se terminan graduando del colegio, y al final vemos que el padre decidió apoyar a Jason en su carrera de músico, aunque tenga que tocar la guitarra en el metro a cambio de monedas. Eso fue Bad Sister. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.